Buenas tardes. Continuamos con nuestro ciclo de charlas de la propagación a la restauración y esta semana tenemos el agrado de tener a la profesora Gabriela Lankin. Ella es profesora de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, del Departamento de Sanidad Vegetal, y nos trae una charla muy interesante que se trata sobre los huertos urbanos. Y la profesora Gabriela Lankin tiene un magíster en entomología de la Universidad de Lincoln de Nueva Zelanda y un doctorado en ciencias de la Universidad de Adelaide de Australia. Y en su formación se ha dedicado a cosas bien interesantes, como por ejemplo el uso de la artropodofauna, podemos llamarlo así, nativa, para poder reclutarla como controladores biológicos y así no tener que usar tanto pesticidas ni organismos exóticos. Así que sin más, dejo con usted a la profesora Gabriela con su presentación. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, Cristian me invitó a dar esta charla que tiene que ver con el proyecto, ¿no?, de generar o mantener pulmones verdes en la ciudad. Y una de las formas de hacerlo es a través de huertos, ¿ya? Y cada vez se habla más de incluir hortalizas y frutales en las ciudades, en los parques. Hay países que están súper adelantados en esto. En Chile se han visto iniciativas, con la pandemia, por ejemplo, hubo muchas iniciativas que surgieron en comunidades, en barrios, en las mismas casas. Y bueno, esto es un resumen de lo que significa los cuidados del huerto y sobre todo en condiciones urbanas, ¿no es cierto?, que tienen ciertas limitaciones, pero también tienen ciertas ventajas. Entonces, ojalá que, bueno, que les sirva como una orientación, como una guía. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que, bueno, los huertos, sobre todo cuando uno los hace como a nivel de ciudad, en espacios más reducidos, tienen la ventaja de que es más fácil adaptarlos, ¿ya? Adaptarlos a las condiciones existentes. Entonces, podríamos tener huertos al aire libre o huertos bajo invernadero. ¿Y de qué depende? Bueno, depende del espacio que tengamos de partida, pero también depende de las condiciones climáticas que hayan. Hay hortalizas que son más resistentes al frío, como por ejemplo todas las brásicas, eso serían las coles, los repollos, las coliflores, la rúcula, las hortalizas de hoja en general, las lechugas, las acelgas, las espinacas son bastante resistentes al frío. Sin embargo, hay otras que no les gusta mucho el frío, como todas las hortalizas de fruto, los tomates, los pepinos, los pimentones. Entonces ahí ayuda mucho contar con una estructura bajo plástico que va a permitir que el otoño se demore más en ponerse más frío, digamos, ese ambiente, pero que también en primavera sea más cálido. En verano las hortalizas pueden sufrir en un ambiente demasiado cálido, o sea, bajo plástico. Entonces es bueno tener estructuras que puedan abrirse y ventilarse. Bueno, y también va a depender del espacio que tengamos. Si tenemos un patio chiquitito, a lo mejor es más incómodo tener una estructura bajo plástico. Y también en la ciudad tenemos la gracia, digamos, que podemos usar distintas estructuras para instalar huertos. Y a veces se adaptan a patios muy pequeños. Por ejemplo, pequeños bancales semienterrados que nos permiten ponerle como un límite, una frontera al huerto, y eso permite manejar bien las malezas, algunas plagas, mejorar el suelo en ese espacio. A veces el suelo en la ciudad no es tan bueno porque tiene escombros, porque está compactado, porque distintas razones, porque ha tenido pasto, por ejemplo. Entonces, esto nos permite acotar un espacio y mejorar ese espacio. Entonces, aquí tenemos huertos directos que pueden ir en un espacio donde tengamos buen suelo, donde lo podamos mejorar, pero también podemos tener estos bancales semienterrados en que se usa como base el mismo suelo, pero ponemos estas paredes. Ahí estamos viendo un ejemplo de cómo construirlo. ¿Se pueden apagar esas luces? Las de arriba. Eso.
Fíjense que es súper sencillo, uno puede comprar incluso los tablones del largo que los venden, que son 3,20 m, y con unas estacas que son construidas también con palos más cortados en bisel, se construyen fácilmente. También podemos tener huertos que ocurran en otras superficies, que se desarrollan en otras superficies como un patio de piedras, por ejemplo, o sobre el cemento. Y una de las gracias de la agricultura urbana es que nos permite utilizar espacios que ya están con suelo impermeable o suelo que se ha perdido, y en este caso tendríamos que tener una jardinera un poco más alta para poder tener un suelo más alto. Esto lo vamos a tener que llenar con un sustrato, y las raíces de las hortalizas en general no son muy profundas, pero por lo menos necesitamos tener de 20 a 30 centímetros de suelo. Entonces aquí vemos cómo podemos incluso aprovechar patios que en teoría no podrían servir para plantar, pero sí sirven. Y también podemos adaptarlo a distintas funciones o necesidades. Por ejemplo, aquí tenemos un huerto más tradicional, pero aquí se forma una pequeña como pérgola. Aquí está el inicio de este huerto, pero después pusimos unos banquitos acá, y cuando las plantas estaban más grandes alrededor se formó una especie de patio bien agradable. Patio para gente, huertos para gente con movilidad más reducida, por ejemplo, tenemos que considerar una altura en la cual una persona pueda trabajar sentada. También huertos para personas más ancianas que no tienen la facilidad de agacharse. O sea, en realidad como que podemos adaptarlo a casi todas las necesidades. Huertos para niños, importante que no sean muy anchos, para que sus brazos alcancen a llegar desde uno de los lados hasta el centro. Por ejemplo, un huerto en que trabaje un adulto puede tener 1 metro de ancho, pero un huerto donde trabajen niños debería ser un poquito más angosto. También podemos armar huertos más pequeños en estructuras colgantes con canaletas de PVC. Ahora, ¿qué podemos poner en estas canaletas? Sobre todo hierbas, hojas, menta, todo tipo de hierbas, de hierbas aromáticas, hierbas para cocinar, porque la verdad es que ahí no tenemos mucho espacio para las raíces. Pero sí podemos poner, aquí vemos lechuga, podemos ver algunas flores también, entonces incluso podemos hacerlo colgante. Aquí hay un montón de estructuras propuestas. Esta es una cañería de PVC en la cual se han abierto como estos orificios. Envases reciclados de lata, de plástico. Aquí hay botellas también recicladas. La verdad es que podemos usar prácticamente una infinidad de estructuras. Aquí tenemos estructuras autosoportantes, cuando tenemos muy poco espacio, y fíjense la cantidad la superficie de suelo que tenemos acá en un área muy pequeñita, que no es de más de 1 metro cuadrado, pero aprovechamos los costados. Por lo tanto, si lo llenamos de un buen sustrato, podemos tener una superficie más o menos grande cultivada, en un patio muy pequeño que más encima no tiene suelo. Y esa es una de las como bellezas de la agricultura urbana, que en realidad puede aprovechar prácticamente cualquier soporte. Ahora, cosas que los huertos urbanos no perdonan, ¿ya? En el fondo podemos hacerlo en tarros, en botellas, en el muro, en la pared, en el balcón, donde sea, pero cosas que son súper importantes es que ojalá haya sol durante gran parte del día. Las hortalizas necesitan mucho sol y mucha agua. Entonces, tenemos que tener sol para que podamos obtener todo lo que queremos, sobre todo las hortalizas de fruto, tomate, pepino, todas las hortalizas del verano, berenjena. Entonces aquí vemos una superficie mayor. Este es alguna especie de barrio comunitario, ¿cómo se llama? Sitio comunitario, en que se establecen huertos bastante grandes. Pero también podemos tener superficies más pequeñas, pero bien asoleadas. Si se fijan acá no hay nada que haga sombra. Otra cosa importante para que uno se motive a trabajar en el huerto es que haya disponibilidad de agua. Ojalá
y ojalá esté cerca, que sea fácil de acceder, una manguera. Cuando ya se pone complicado es cuando en el verano hace mucho calor y uno tiene que acarrear baldes, por ejemplo. Todas esas cosas desmotivan. Y uno de los problemas de los huertos urbanos, que en el fondo el huerto urbano no es algo que nos va a dar el alimento, va a darnos parte del alimento, pero el alimento generalmente va a seguir siendo algo que se compra. El huerto urbano tiene miles de otras ventajas, aumenta la actividad física, aumenta la actividad comunitaria, aumenta el contacto con la naturaleza, se comprenden los ciclos naturales, o sea, tiene un montón de ventajas. Pero cuando se pone muy difícil, por ejemplo, hay que acarrear baldes de agua para regarlo, o en el verano, cuando uno quiere salir de vacaciones y no tiene quien lo riegue, quien lo cosecha, es donde los huertos mueren. Y eso es lo que es la mayor causal de que no funcionen, ¿ya? Entonces, por eso es importante cuando uno hace un huerto, asegurar que al menos va a tener agua. Lo otro que es recomendable es que el terreno no tenga mucha pendiente. Y si tiene pendiente, se pueden construir terrazas. Ahora, en Santiago, en Chile, digamos, en el hemisferio sur, lo que conviene es que siempre, que en el fondo la exposición norte es la que recibe más sol. Por lo tanto, si nosotros tenemos plantas que son más altas, esas tienen que ir hacia el lado sur del huerto. Entonces aquí tenemos una propuesta para otoño-invierno. Estas son puras hortalizas de invierno, arvejas. Aquí vienen todas las hortalizas de hoja, por ejemplo, repollo, acelga, algunas lechugas, betarragas y zanahorias, que son un poquito más bajas, y al final las lechugas más chiquititas. Entonces, esto nos asegura que ninguna planta va a sombrear a otra planta. Ahora, ¿qué pasa en verano? Primavera-verano, ahí tenemos todas las hortalizas de fruto. Tenemos pepinos de ensalada, que son plantas trepadoras, son como una viña, digamos. Tenemos tomate, que son plantas bastante altas. Tenemos berenjenas, pimentón, que son un poquito más bajas que los tomates. Y luego tenemos hortalizas que se cultivan todo el año, como también algunas hortalizas de hoja, etcétera, la zanahoria. Entonces también disponerlas de tal manera, si nosotros pusiéramos el pepino o el tomate aquí adelante, estaríamos sombreando todas las otras plantas que vienen. Entonces siempre considerar que tenemos que permitir que reciban la mayor cantidad de sol. Y lo otro que es importante es la distancia. Siempre la pregunta es, bueno, ¿a qué distancia tengo que ponerla? Y yo creo que la mejor manera de saber eso, de calcularlo, es saber, por ejemplo, ¿a qué distancia pongo las lechugas? Bueno, ¿de qué porte es una lechuga grande? ¿Ya? Esa es la distancia que tiene que quedar para que esa lechuga pueda crecer. Ahora, uno cuando hace huertos urbanos también puede cosecharlos por hoja. No es necesario esperar a que la lechuga está grande. Uno puede, cuando ya empiezan a aparecer las primeras hojas, ir sacando 2 hojitas por aquí, 2 por allá, y podemos ganarnos una súper ensalada sin necesidad de matar la planta, de cosecharla totalmente. Y en ese caso nos podemos permitir poner las plantas un poco más cerca. Aquí vemos un muro con exposición norte. Este sería un súper buen lugar para a lo mejor poner alguna estructura de madera o alguna estructura, algún envase reciclado. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí está el norte. Entonces ponemos en la parte sur del huerto todas las plantas altas y en la parte norte del huerto todas las plantas más bajas. Aquí son pellets que ni siquiera están intervenidos, están usados tal como los venden, o sea, tal como se consiguen, digamos, a veces los regalan, solamente que seguramente se les puso una base abajo y se aprovechó los mismos hileras que tienen para plantar. Aquí tenemos otro ejemplo, plantas más altas atrás, plantas un poquito más bajas, más hacia el norte. Ahora, ¿qué pasa si no tengo sol? Que eso puede ocurrir también, que alguien tenga un departamento que mira al sur o un patio sombreado. Ahora ocurre mucho en Santiago que se han construido edificios que han sombreado las casas, los patios de las casas también. Se ha perdido un poco la exposición al sol.
Cuando no hay sol, uno puede cultivar hortalizas de hoja. Las hortalizas de hoja, si uno las deja crecer, igual van a producir fruto, ¿ya? No es como un fruto como un tomate, son frutos más pequeños. Por ejemplo, la lechuga cuando se sube, cuando uno de los huertos, en el lenguaje huerto uno dice se subió la lechuga, es que floreció. Y es una flor, un fruto, la flor da origen a un fruto, que es un fruto más seco, no es jugoso como el tomate, pero cuando están en condiciones de más sombra, se demora mucho más en que ocurra este proceso. Por lo tanto, nosotros podemos cultivar acelgas, espinacas, lechugas, todo tipo, menta, albahaca, todo tipo de hierbas, hierbas aromáticas y hortalizas de hoja. Y no vamos a tener ningún problema. Va a ser un poco más lento, ¿ya? Pero también es importante, a veces tenemos superficies pequeñas y tenemos que aprovechar, por ejemplo, aquí tenemos 2 hileras de maíz y aquí hay porotos. Entonces, ¿cómo habría que disponer una situación como esta? Bueno, el sol estaría acá estaría el norte. Entonces el sol entra por el medio de la hilera. Bueno, aquí vemos el riego, importante contar con agua cerca, ojalá una manguera. También es muy fácil construir sistemas de riego en base a cintas de riego o a planzas. En realidad es algo que puede hacer uno mismo siguiendo tutoriales, ¿ya? Los materiales son baratos. Un timer de jardín vale 8.000 pesos y funcionan perfecto. Y uno puede incluso, si se va de vacaciones, programarlo para que riegue 10 minutos al día. O sea, el agua, habiendo agua, es algo muy fácil de solucionar. Lo otro importante es de dónde saco las semillas, ¿ya? Y ese también es algo que uno puede hacer en la casa. Ahora, es importante cuando uno parte cualquier cultivo, un huerto, lo que sea, contar con semillas sanas, porque hay algunos patógenos que se transmiten a través de las semillas, por ejemplo, los virus. Los virus quedan en la semilla y cuando uno siembra al año siguiente esa semilla, las plantas ya van infectadas con virus, ¿ya? Y eso no es recomendable porque vamos a tener problemas de crecimiento, desarrollo, las plantas se secan, se van a podrir algunas, hay algunas bacterias también, lo que no es común, pero algunas bacterias de las hortalizas también se transmiten a través de semillas. Entonces, si uno quiere obtener semillas de su propio huerto, es importante obtenerlos de una planta que se vea sana, que no muestre ningún rasgo de enfermedad ni de virus, etc. Y la manera más fácil de obtenerla, y esto es bastante general para pimentones, tomates, todas las plantas de esta familia, zapallos, pepinos, zapallitos italianos, es que cuando el fruto ya está bien maduro, ustedes sacan la semilla va a venir con todo este tejido placentario, toda la pulpa, y esa pulpa ustedes pueden dejarlo algunos días en agua, 2 o 3 días en agua. Eso produce una pequeña fermentación que hace que se suelte la pulpa de la semilla. También lo pueden meter a la juguera con agua, sobre todo las semillas más chicas. Quizás los zapallos no, porque los zapallos se van a romper con la juguera, pero las semillas más pequeñas se meten a la juguera, no les pasa nada y eso hace que se muela la pulpa y después ustedes lavan en un colador con agüita y una vez que obtengan todas las semillas limpias las ponen en un papel y las secan a la sombra durante unos 15 días. Y al año siguiente, y después las guardan en un papelito en el refri, ojalá. Ahí es donde más va a durar la viabilidad de esa semilla. Y ahí tenemos semillas para el año siguiente. Entonces, uno puede también, si una variedad que a uno le guste, por ejemplo, los tomates son muy buenos hacerlos de esta manera, en general son de polinización abierta. Luego, cuando ya entramos en la parte del huerto mismo, viene la primera etapa, es bueno, ya tenemos la estructura, elegimos el lugar, vimos la disposición en relación al sol, y luego tenemos que preparar el suelo, ¿ya? Y el suelo es fundamental, es la base de un huerto, porque el suelo es un soporte donde va a establecerse la planta pequeña o la semilla. Y es muy importante, como se ve en esta foto,
que las raíces puedan explorar el suelo. Las raíces, aparte de darle soporte a la planta, son las encargadas de absorber agua y nutrientes del suelo. Entonces, el suelo debe estar bien preparado, mullido, blando. Ahora, ¿qué pasa si el suelo está muy duro cuando vamos a empezar a preparar el suelo? Y eso muchas veces ocurre en situaciones urbanas, que el suelo, a lo mejor tenemos un patio que durante 10 años tenía una mesa de ping-pong y queremos transformarlo en un huerto. Entonces lo hemos estado pisoteando, bueno, va a estar muy compactado, muy duro, es como realmente como un cemento. Lo primero que hay que hacer es regarlo. Cuando uno riega el suelo, lo ablanda, infiltrar, que el agua infiltre, que llegue profundo, y esa es la mejor manera de ablandar un suelo. Si el agua no penetra, que a veces pasa eso, que uno se empieza a regar y el suelo, el agua se va como si estuviera arriba de un cemento, se pueden hacer agujeros con un chuzo, de modo de empezar a permitir que el agua penetre y de a poquito ir cada vez mojándolo más en profundidad hasta que el suelo se pueda ablandar y se pueda trabajar bien. Ahora, cuando estamos hablando de un huerto, ¿cuál sería la humedad adecuada del suelo? ¿Ya? Y hay una prueba muy sencilla que se hace, que uno agarra un puñado de suelo y lo aprieta. ¿Ya? Si no se puede formar una bola y el puñado de suelo que tomamos se desarma, quiere decir que está muy seco. ¿Ya? No tiene la capacidad de agregarse. Entonces tenemos que aplicarle más agua. Si por otro lado tenemos una bola muy húmeda que no se desarma, o sea, es como la apretamos y no podemos desarmarla, a lo mejor tiene mucha agua, tenemos que esperar a que se seque un poco el agua antes de poner nuestra semilla. El suelo ideal es aquel en que yo aprieto el suelo, se forma una bola y después con el dedo puedo desgranarlo. O sea, mantiene la cohesión, pero yo puedo desarmarlo. Ahí estamos en la humedad adecuada. Ahora, es importante incorporar materia orgánica, sobre todo en suelos que no han tenido uso durante mucho tiempo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, 1/3 de suelo corriente con 1/3 de compost y 1/3 de guano es una combinación súper buena y súper general, o sea, es como que es una fórmula que funciona súper bien. Esto, por un lado, mejora la nutrición del suelo, ¿ya? Mejora su fertilidad, porque estamos incorporando materia orgánica a través del compost y a través del guano, pero además mejora la estructura del suelo, porque el suelo que está muy compactado, con poca materia orgánica, empieza a ponerse más mullido gracias a esa materia orgánica. Entonces, si yo parto de un suelo que a lo mejor está muy empobrecido, porque no ha tenido plantas, el guano y el compost se pueden comprar, ¿ya? Y se pueden hacer esta mezcla. Ahora, esta mezcla es importante que esté sin terrones. Desarmemos los terrones, porque los terrones hacen esto. Los terrenos hacen que las plantas no puedan crecer, tienen que hacerles el quite para crecer y con eso se van perdiendo su estructura o simplemente quedan atrapadas debajo de los terrones. Entonces es importante, al preparar el suelo, eliminar terrones también. Ahora, el suelo es un agregado, son partículas que están unidas por fuerzas eléctricas y que tiene partículas de distinto tamaño, ¿ya? Tiene partículas minerales muy pequeñas, que sería la arcilla, más intermedias, que sería el limo, y más grandes, que sería la arena. Un suelo ideal es un suelo que tiene un poquito de cada partícula. Pero además tiene que tener materia orgánica, porque la materia orgánica es la que le da una buena estructura a este suelo. Un suelo bien preparado tiene que ser como una esponja, tiene que tener poros. Y en esos poros se retiene el agua y se retiene el aire. Las raíces necesitan respirar y si un suelo está muy compactado, esas raíces no pueden respirar y se mueren.
Entonces, cuando yo tengo una buena estructura, tengo las partículas de suelo unidas, pero hay espacios entre medio. Y por esos espacios circula el aire y el agua, ¿ya? Aquí tenemos una buena estructura que permite, esta es buena estructura y esta es una mala estructura en la cual no hay espacios entre las partículas. Por ejemplo, un suelo muy arcilloso, muy gredoso, no deja esas partículas. Ahora, ¿cómo arreglamos esto? Agregando compost. Si yo tengo un suelo muy arcilloso o muy arenoso, ¿ya? Si yo agrego materia orgánica, voy generando este suelo más orgánico, más esponjoso. Pero no es bueno usar solo compost. Yo he visto en Home Center, en estos negocios como donde hay jardinería, a veces hay un saco de compost. No es bueno usar solo compost, porque el compost no es capaz de formar esta estructura. El compost a la larga se compacta y las raíces nuevamente quedan en un sustrato que no tiene oxígeno. Entonces, cuando tienen un suelo, por ejemplo, si yo fuera a comprar si yo tuviera un suelo en mi patio y quiero agregarle cosas para enriquecerlo, podríamos agregarle, bueno, como veíamos recién, guano y compost, o tierra de hoja y compost, ¿ya? Estamos ahí mejorando la estructura y mejorando la fertilidad. Y la estructura es la que va a permitir que las raíces profundicen harto, que exploren una área mayor en el suelo y que puedan ser capaces de ir absorbiendo nutrientes y agua. El suelo también necesita, bueno, es la base alimentaria de la planta, ¿no es cierto? Gracias a que la planta tiene nutrientes del suelo, agua del suelo y CO2 atmosférico y luz solar, es capaz de generar más tejido vegetal y esa es la base de todas las cadenas tróficas. Un suelo pobre es un suelo que no le entrega todos los nutrientes a la planta y cuando nosotros fertilizamos, devolvemos todos los nutrientes que la planta sacó para generar más tejido vegetal, ¿no es cierto? Ahora, en el suelo hay muchos organismos útiles, que son los que hacen esta labor de agarrar todos los restos, la hojarasca, todos los restos que nosotros podamos echarle y degradarlos y devolverle los nutrientes al suelo. Dentro de estos organismos útiles están las lombrices de tierra, que son sumamente benéficas, pero también hay ácaros, ciempiés, tijeretas, hongos, bacterias, hay un montón de organismos. Si estos organismos mueren, el suelo también muere. Entonces es importante que alimentemos estos organismos. Mira, ahora que se habla tanto de la microbiota intestinal, es como lo mismo. Si nosotros no tenemos una microbiota sana en nuestro intestino, tenemos un montón de funciones que no podemos realizar bien. Bueno, el suelo es lo mismo. Si el suelo no tiene una composición de microorganismos sana, el suelo no funciona bien y el sistema completo, por lo tanto, no funciona bien. Entonces, es importante que alimentemos al suelo, de modo que todos estos microorganismos puedan hacer su trabajo. Ahora, cuando estamos trabajando a nivel de huertos más pequeños, se recomienda mucho usar fertilizantes orgánicos, no sintéticos, ¿ya? Los fertilizantes orgánicos pueden tener un origen mineral o vegetal. Y dentro de los más recomendados está el guano estabilizado. ¿Qué quiere decir que está estabilizado? Que ya está seco y aireado, ya no cambia. O sea, si nosotros fuéramos a un corral, encontraríamos guano seco y guano fresco. El guano fresco aún tiene que sufrir un proceso de estabilización y secado hasta que ya no cambia más, ya permanece de una manera. Ese es el guano que tenemos que conseguir. Material vegetal, todas las raíces, restos de raíces, hojas y tallos de los cultivos anteriores también pueden ser un excelente abono, ¿ya? Y compost hecho en el huerto con restos orgánicos, restos de la cocina, restos de poda. Eso es un excelente abono. Además que si nosotros no usamos los restos de cocina en compost, terminan en los basurales y
producen gases con efecto invernadero, así que es mucho mejor reciclarlo, que se composten mucho más rápido que si estuvieran en un vertedero y devolvérselos al suelo. Ahora, cuando tenemos restos vegetales de cultivos anteriores, ¿ya? Cuando estamos cambiando el huerto, por ejemplo, del otoño al invierno o a finales del verano que queremos comenzar las hortalizas de otoño, es bueno picar todos los restos que quedan y integrarlos en el suelo para que se degraden más rápido, ¿ya? También podemos usar los restos de cocina que no estén aliñados, que no tengan carne, o sea, cuando hablamos de, por ejemplo, las cáscaras del tomate, las semillas de algunas hortalizas que las sacamos también, del zapallo, alguna gente le saca las semillas al pepino, las hojas más feas de la lechuga, las podemos licuar con agua en la licuadora y regar con eso. Y estamos agregando materia orgánica al suelo en un estado de degradación más o menos importante, más o menos avanzado. Ya son partículas muy pequeñas, es muy fácil para los hongos y para los lombrices de tierra atacar una partícula que ya pasó por la juguera. Las lombrices no tienen dientes, no son un organismo que pueda masticar. Tiene que absorber, tiene que degradar de otra manera. Por lo tanto, una partícula muy pequeña es mucho mejor alimento que una hoja de lechuga entera enterrada, ¿ya? Y cuando usamos abonos orgánicos, llámese humus, guano, etcétera, es importante mezclar al momento de preparar el suelo y regar. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos mucho antes, hay algunos compuestos que se volatilizan y que se van perdiendo. Entonces, si yo preparo con mucha anticipación al suelo, estoy también perdiendo parte de ese abono. Luego tenemos otro aspecto, aquí ya vamos avanzando, ya vimos qué pasa con el suelo, cómo lo podemos mejorar, cómo podemos enriquecerlo, y vamos viendo ahora, ya hablando de las especies que vamos a poner. Bueno, hay especies que podemos cultivar todo el año, ¿ya? Las lechugas, los rabanitos son fantásticos para los huertos porque son muy rápidos y son muy como resistentes, ¿no? Son bien carne de perro, como se dice. Acelgas también fantásticas en los huertos, espinacas, etc. Zanahorias, betarragas, hortalizas de raíz, también podemos ponerlas todo el año. En otoño e invierno, fundamentalmente las coles, ¿ya? Repollo, coliflor, brócoli, bruselas, habas, arvejas y ajo, ¿ya? Y en primavera-verano están todas las hortalizas de fruto, porotitos verdes, zapallitos italianos, pepinos, pimentones, todas las plantas de esta familia, de las cucurbitáceas, estarían los zapallos, melones, sandías, tomates, berenjenas, pimentones también, albahaca, algunas hierbas de cocinar también les gusta la temperatura, el maíz, el choclo. Entonces hay algunas, si tratamos de poner un tomate en invierno no nos va a resultar. Entonces hay gente que dice, pucha, puse mi tomate en marzo cuando llegué de vacaciones. Bueno, eso va a ser un intento fallido porque los tomates no les gusta el frío, se mueren. Ahora, en general, ¿cuándo usamos almácigo y cuándo usamos siembra directa? Usamos almácigo cuando las semillas son muy pequeñas y las plantas que van a salir son muy pequeñas. ¿Y qué es lo que pasa? Que es muy difícil tener un suelo, si nosotros tenemos una almaciguera, una cajita de huevos o un envase de yogur o una almaciguera de las que se compran, es más fácil preparar un suelo bien mullido en menor cantidad, sin palitos, sin terrones, sin piedra, y nos aseguramos que esas plantas van a crecer cuando son plantas muy, muy pequeñitas. Si están en el suelo directo y nos olvidamos de regar en una mañana, podemos matarlas, se pueden deshidratar. En cambio, es mucho más fácil mantenerlas bien en un envase más pequeño que podemos guardarlo adentro de la casa si hace frío o a la sombra si hace mucho calor, etc. También se usa, bueno, y la siembra directa en general se usa para semillas muy grandes
o para hortalizas de raíz. Entonces, semillas grandes, poroto, haba, zapallo, son plantas que en general no necesitamos hacer almácigo, las ponemos directo en el suelo. Y las hortalizas de raíz, ¿por qué? Porque cuando nosotros sacamos el almácigo para trasplantarlo, siempre hay un daño en la raíz. Y como la raíz es lo que se tiene que desarrollar, podemos tener zanahorias después deformes o con un menor tamaño, porque sufrieron cierto, lo que se llama el trauma de trasplante. Entonces es mejor, en ese caso también, ponerlas directo. Cuando sembramos las semillas, ya sea en el suelo directo o en almácigos, por regla general, la profundidad de siembra debe ser 3 veces el tamaño de la semilla. ¿Ya? Si tenemos una semilla como esta, que es una semilla de pepino, que es larga, tenemos que considerar la parte más plana de la semilla como su altura. Con esto nos aseguramos que la semilla va a estar lo suficientemente cubierta en el suelo, pero que no va a tener que recorrer una distancia tan grande, la plántula, y que va a alcanzar, digamos, a llegar con sus reservas a la superficie del suelo. Y claro, como las semillas son estructuras delicadas, las plántulas que salen de la semilla, es importante que el suelo quede mullido. Ahí está la pelota que yo les comenté, que uno hace esa pelota y se tiene que formar bien como esta, pero también cuando uno la aplasta un poquito con suavidad, tiene que desgranarse suavemente. ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿Las dejamos para el final o las vamos? ¿Al final? Ah, perfecto. Ahora viene el otro aspecto, que son los problemas sanitarios del huerto. Y yo siempre digo que los problemas sanitarios del huerto hay que abordarlos como si fueran problemas sanitarios de un ser humano, digamos. O sea, uno tiene, inconscientemente hemos aprendido a tratar de prevenir las enfermedades, por ejemplo. Uno no se acerca a alguien que esté con una enfermedad súper contagiosa y si se acerca va con mascarilla y si hace frío se abriga. O sea, hay ciertas medidas que tenemos súper integradas que son de prevención. Y eso nos evita tomar una cantidad gigante de remedios y de enfermarnos más gravemente de lo que lo hacemos si es que nos cuidamos. Bueno, y con los huertos pasa exactamente lo mismo. Aquí queremos evitar el uso de químicos. Queremos, ojalá, tener hortalizas que no tengan sustancias tóxicas y eso parte por una buena prevención. ¿Ya? Y eso significa comenzar el huerto con plantas o semillas, según si vamos a hacer almácigo o siembra directa, y un suelo sano. ¿Qué significa usar un suelo sano? No usar un suelo donde hubo problemas anteriormente. ¿Ya? Los hongos del suelo atacan una planta, luego producen esporas y se quedan esas esporas en el suelo. Y el suelo puede secarse, puede inundarse y las esporas son estructuras de resistencia y quedan durante meses y incluso años, hasta 10 años pueden aguantar algunas especies de hongo. Y cuando se activan, se dan de nuevo las condiciones para el crecimiento de ese hongo, es decir, condiciones ambientales y además un buen hospedero, se activan y vuelven a atacar. Entonces, si yo tengo un suelo en el cual yo vi que se me pudrieron las plantas, lo más probable es que si las pongo de nuevo, va a volver a ocurrir lo mismo. Entonces, es importante, si yo detecto un problema sanitario en el suelo, tratar de cambiar ese suelo. Y eso es posible cuando tenemos superficies más pequeñas. Si vamos a usar, por ejemplo, yo cuando preparo almácigo, yo tengo un patio chiquitito, pero también tengo mi huerto ahí, y cuando preparo el suelo, lo paso por el microondas primero. El suelo para los almácigos, que es el estado más susceptible de las plantas, cuando son más pequeñas y tienen sus tejidos más como fáciles de penetrar por un hongo, por una bacteria. Entonces yo primero paso el horno por el microondas, 15 minutos, humedecido, y después lo dejo enfriar, qué sé yo, y ahí pongo mis plantitas. Entonces me aseguro, es un suelo que no va a tener microorganismos benéficos ni nada, pero es una pequeña superficie, una pequeña bandejita, pero también me aseguro que no tenga esporas de hongos ni bacterias. El suelo debe tener una cantidad adecuada de agua, ¿ya? Ni mucha ni muy poca,
con muy poca agua, la planta se deshidrata y se pone muy vulnerable a ataques de patógenos, y con un exceso de agua es una planta que también va a tener mucha vulnerabilidad a los ataques. Y usar semillas certificadas y o sanas, lo que les explicaba recién, que si tengo una planta que tiene síntomas de virus, no puedo seleccionar esa planta para sacarle las semillas. Tengo que elegir una planta sana, y si alguien me va a regalar semillas, ojalá preguntar, bueno, ¿qué origen tienen esas semillas? Y las semillas certificadas son todas las semillas que venden envasadas en los lugares donde hacen para jardín, que ahí dice 90 y tanto % de pureza y certificadas libres de qué sé yo, de patógenos. Ahora, a veces uno quiere un tomate de alguien que lo tiene en su huerto y que uno no sabe y es una variedad muy interesante. Bueno, hay que probar, pero si aparecen síntomas de alguna enfermedad es mejor no reproducirlo, no guardar esas semillas para el año siguiente. Y aquí vemos que, bueno, esta es una sucesión ya del proceso de germinación. Aquí partimos por una semilla, la semilla comienza a germinar y empieza a emitir lo que va a ser su raíz y lo que va a ser su ápice de crecimiento superior. Y son estructuras que son muy delicadas, son muy blanditas, es muy fácil que sean atacadas. Entonces, si hay algún daño a nivel de plántula, después vamos a tener una planta que también va a tener esos daños. Aquí está toda la información contenida en esta semilla de las primeras etapas de la planta. Por eso es importante tener una plántula sana. Y es lo mismo que con nosotros, una planta sana y bien nutrida va a resistir mejor el ataque de plagas y enfermedades, igual que nosotros, ¿ya? Si nosotros estamos bien, con el sistema inmune reforzado porque nos alimentamos bien, porque dormimos bien, etcétera, vamos a aguantar mucho mejor las enfermedades. Y una planta ocurre exactamente lo mismo. Cuando una planta sufre el ataque de un agente, llámese insecto, patógeno, hongo, lo que sea, es más probable que lo ataque otro, porque es una planta débil. Las plantas, igual que nosotros, tienen una piel que, igual que nosotros, nos protege de que entre los virus, las bacterias, el hongo andan volando por todos lados. Pero no nos atacan porque nosotros tenemos una barrera mecánica, que es la piel. Y cuando tenemos heridas, se pueden infectar. Y con las plantas pasa exactamente lo mismo. Esta barrera mecánica, si un insecto, por ejemplo, la muerde y le hace una herida, bueno, ahí está la ventana de entrada para patógenos. Por lo tanto, es importante que la planta esté completa, sana. Y para esto es importante, y como esto es parte de las medidas de prevención, observar, ¿ya? Uno a veces se confía de que se ve el huerto muy bonito, pero si uno se mete un poquito más y empieza a dar vuelta a las hojas, empieza a encontrarse con cosas como orificios generados por insectos, podredumbres generadas por hongos. Y todas estas son ventanas de entrada para otros patógenos. Esta es una planta que ya está debilitada. Esta es una planta que tiene heridas. Entonces, ahí estamos como facilitando el ataque de otros agentes. Ahora, también es importante saber qué es lo que está pasando, ¿ya? Si vemos acá, tenemos este esquema en que vemos que una misma planta podría tener millones de cosas y algunas causan los mismos síntomas. Por ejemplo, aquí tenemos agallas, que son causadas por insectos, hongo de la madera, un insecto minador de hojas, que son una especie de mosca, hongos, comedura de insectos, comedura de larvas, pulgones, fitóftora, eso es un hongo, una úlcera causada por una bacteria, heladas. A veces vemos una planta que está así, podría ser un hongo, pero a lo mejor es que había frío nomás. Y ahí se genera una necrosis del tejido y por esa necrosis entran los patógenos. Falta o exceso de nutrientes. Puede ser falta de nutrientes o puede ser toxicidad por exceso de sales. Entonces nosotros, si vemos una hoja amarilla,
¿Qué hacemos? Bueno, primero tenemos que ver por qué se puso amarilla esa hoja, porque podría ser hongo, podría ser nutriente, falta de nitrógeno, exceso de sales, podría ser algún insecto picador chupador que está robándole la savia a la planta, etc. Entonces, primero es importante hacer un buen diagnóstico. Y si seguimos con la comparación con nuestra salud, es como que si a uno le duele la cabeza, ¿cuál es la solución para el dolor de cabeza? Bueno, depende. ¿Qué es lo que está causando dolor de cabeza? ¿Falta de sueño? ¿Una caña? ¿Un tumor cerebral? Pero el síntoma es el mismo, dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Depende. ¿Qué es lo que causó el dolor de cabeza? A lo mejor basta una siesta, a lo mejor basta una aspirina o a lo mejor hay que hacer una quimioterapia. O sea, pueden haber infinidad de tratamientos según el diagnóstico que se haga. Por lo tanto, es muy importante hacer un buen diagnóstico. Y cuando hablamos de los agentes que pueden causar este daño, bueno, tenemos un grupo importante que es lo que nosotros llamamos las plagas, y las plagas en general se refieren a macroorganismos, son organismos que se pueden ver a ojo desnudo y generalmente son insectos, ácaros o moluscos que causan daño en las plantas al alimentarse. Aquí vemos orugas o larvas de lepidóptero alimentándose de un tipo de repollo. Y dentro de los insectos que podemos encontrar en los huertos, hay dos grupos importantes. Ahora, dentro de estos dos grupos hay millones de insectos, pero ¿por qué es importante esto? Porque cuando ustedes van a comprar algunos insecticidas orgánicos, dice insecticida para insectos picadores chupadores. Por ejemplo, tipo Homsen, Terisi, donde hay estos como sectores grandes de jardinería, ahí hay varias empresas que están haciendo insecticidas bastante buenos en base a ajo, en base a minerales, en base a jabones, a detergentes, y están clasificados por el tipo de alimentación que tienen los insectos. Entonces está el grupo de los insectos picadores chupadores que tienen un aparato bucal modificado en forma de estilete. El estilete es una estructura como una aguja de jeringa que insertan en el tejido vegetal y chupan los fluidos vegetales, la savia, algunos pican en el xilema, otros en el floema, otros en ambos. Y producen, que bueno, de partida le roban todos los azúcares a la planta y la planta tenía esos azúcares destinados a generar más tejido vegetal, por lo tanto la planta, cuando un ataque es importante, crece menos, produce menos hojas, menos frutos, menos raíz, los frutos son más pequeños. Y aquí tenemos el grupo de los pulgones, de las mosquitas blancas, esto es muy, muy común en los huertos. Las arañitas también tienen un tipo de aparato bucal picador chupador. Y en el caso de los pulgones, las mosquitas blancas también producen otra cosa, y es que parte de su excreción son azúcares, es una miel. ¿Se han fijado cuando uno estaciona el auto debajo de un árbol y después está todo pegote? Bueno, ese no es el árbol, son los insectos que viven en el árbol y que le están chupando la savia. Entonces, los frutos y el árbol o la planta en general se llena de un hongo que se llama fumagina, que es típico de naranjo de patio, de naranjo, limonero de patio. Se ponen los frutos negros como con un polvo negro. Bueno, eso es un hongo que vive en esta mielecilla. Entonces, aparte de que le chupan la savia, también están ensuciando los frutos y las hojas con fumagina, y eso significa que las plantas pueden perder capacidad de hacer fotosíntesis. Luego tenemos el grupo de los insectos masticadores, que son insectos que tienen su aparato bucal adaptado como una mandíbula y son capaces de desgarrar tejido y masticarlo, triturarlo y tragárselo. Entonces hay otro grupo de insecticidas que dice para insectos masticadores, que tienen una acción un poquito diferente en el sentido que son productos que también son en base a ajo, a sales minerales, qué sé yo, pero que tienen una acción más estomacal. Y lo que hacen estos insectos es que en su actividad alimentaria
mastican hojas, tallos, raíces, frutos, semillas, todas las estructuras de la planta. Y aquí tenemos como ejemplo, generalmente son larvas, ¿ya? Hay mariposas, por ejemplo, que en su estado adulto son polinizadores, pero en el estado de larva, en el estado juvenil, son plaga. Lo mismo pasa con algunos escarabajos. Ahora, en los escarabajos es un poquito diferente porque los adultos también se alimentan de estructuras vegetales de esta manera. Y algunas larvas de mosca, que la larva se mete en el parénquima de la hoja y va avanzando, y a medida que va avanzando va alimentándose y va generando esta galería o esta mina. Ahí está más delgadita porque la larva era más chica, y a medida que va creciendo, se fijan que se va engrosando esta galería porque la larva que va haciendo este túnel es más grande. También encontramos otras plagas en el huerto como babosas, caracoles, aves. ¿Ya? Los caracoles y babosas son muy comunes en huerto. Les gusta la humedad, así que hay que evitar los lugares muy húmedos con un exceso de riego en el huerto. A veces tenemos una parte del huerto en que, por ejemplo, gotea una cinta de riego, ahí se van a acumular las babosas y los caracoles. Y lo otro que es común en los huertos urbanos son las aves. Y el daño del ave se nota porque es una mascadura en forma de triángulo, la forma del pico del ave. Entonces, hay que poner barreras físicas, o sea, cuerdas, estas tiritas de papel como donde vienen los cereales, los envases, la verdad es que las mantienen súper alejadas. Ahora es importante que en los huertos también hay insectos benéficos y hay que cuidarlos. Entonces, hay gente que no conoce los insectos benéficos y piensa que pueden ser plagas, pero también es importante saber reconocerlos. Estos son, por ejemplo, sírfidos, crisopas y chinitas, son depredadores, se comen a los pulgones y algunas larvas pequeñas, insectos de cuerpo blando. También tenemos insectos polinizadores que hay que cuidar. También tenemos parasitoides, que son pequeñas avispitas que ponen su huevito en el cuerpo de los pulgones y los parasitan. Y uno los reconoce porque si uno ve una colonia de pulgones, se ven estos pulgones que están más como aglobados y están de un color cafecito claro, así como la piel de la cebolla. Y las arañas, que comen de todo, también se comen a los benéficos, pero también comen plagas. Después tenemos los agentes que son microscópicos, que no los vemos a simple vista. Y en general los llamamos como patógenos o enfermedades. Entonces las plagas vendrían a ser los macroorganismos, y los microorganismos que causan enfermedades en las plantas son los patógenos. Y aquí tenemos varios síntomas que pueden ser causados por los patógenos del tipo hongos, bacterias o virus. Aquí, por ejemplo, vemos un síntoma que es la marchitez. Plantas que están muy marchitas, sobre todo en la hora del calor, cuando la planta está evaporando mucho y necesita tomar mucha agua para compensar, y muchas veces las raíces tienen hongo y no funcionan bien. Entonces la planta durante la hora del calor se pone marchita, a pesar de que se vea sana, que no se vean orificios en las hojas, nada. También otro síntoma muy común de los patógenos son las necrosis de tejido, donde el tejido simplemente se muere, se seca, se muere, o las pudriciones, ¿ya? Y los mosaicos, que son cambios bruscos de color, y esto es causado por virus. Entonces podemos tener necrosis causadas por virus, por hongos, por bacterias, pudriciones causadas por bacterias o por hongos. Los mosaicos generalmente son de los virus solamente, y la marchitez también puede ser causada por cualquiera de estos agentes. Va a depender de qué estructura de la planta está atacando. Aquí tenemos algunos ejemplos de daño por bacterias, pudrición del tallo, pústulas, heridas en el fruto, hojas también podría, esto es una planta de papa. Hongos, típico el oidio, aquí vemos
el cuerpo del hongo, pero estos son millones de individuos que se acumulan y por eso uno llega a verlos. Aquí vemos Botrytis, aquí vemos una roya, que es un hongo que forma estas pústulas como color óxido, Botrytis en berenjena, algún tipo de hongo aquí en semilla. Entonces tenemos una infinidad de síntomas y ahí en realidad es muy difícil, estos son materias que se enseñan en 1 o 2 semestres, entonces es muy difícil resumirlo a una clase tan cortita, pero lo importante, y ahora hay muy buen material en internet, súper bueno, hay que aprender a usarlo, ojalá que sea material que venga de algún instituto con respaldo, una universidad, un instituto de investigación. Muy buena fotografía, hay muy buenas herramientas que uno puede conseguir, pero lo importante es entender que una planta sana es una planta que tiene cualquier estructura, ya sea el tallo, la hoja, el fruto, simétrica, verde completa, que no le faltan pedazos, que no tienen manchitas raras. Cuando encontramos cualquiera de esas cosas, una asimetría, hojas corrugadas, hojas con cambio de color, con necrosis, con la punta crespa, podemos estar o que le faltan pedazos, frente a algún agente y tenemos que empezar a averiguar. Aquí tenemos ejemplos de virus, mosaicos, se fijan que hay cambios bruscos de color, hojas encarrujadas, acucharadas. Esta es un haba que tiene las hojas lisas, aquí están bastante crespas. Y en general, como les digo, en un espacio tan cortito es difícil como abarcar tanto, pero si encuentran algún síntoma que les parezca raro, bueno, y de partida hay que revisar semanalmente su huerto, sus plantas, y no solo desde arriba, sino que abrir las plantas, dar vuelta a las hojas. Muchas plagas parten por el envés de la hoja, no por el haz de la hoja. Cuando ya llega al haz de la hoja, porque el ataque es muy grande y ya hay poco que hacer. Entonces, revisar el huerto y si encuentran cualquier anomalía, averiguar qué puede ser. ¿Se ve la gente o no? ¿Es plaga o enfermedad? Si es enfermedad, ¿qué tipo de síntomas presenta? Marchitez, pudrición, necrosis. Buscar haba con punta seca. Y aparecen alternativas en internet y uno puede comparar lo que está viendo con las imágenes y la verdad es que sobre todo las enfermedades y las plagas más comunes se pueden encontrar. Si estamos hablando de una superficie pequeña y encuentran insectos, elimínenlos manualmente. Yo hago eso siempre en mis plantas. Sobre todo las larvas del lepidóptero salen a comer en la noche. En el día están escondidas. Entonces, si ustedes empiezan a notar que hay plantas que les faltan pedacitos, vayan a las 10, 11 de la noche a esa planta y van a encontrar a la larva comiendo. Y se la dan a su gato. Eso es lo que hago yo. Por lo menos no les aplico insecticida. Y también eliminar material vegetal con síntomas de enfermedad. Entonces, si yo encuentro una planta que está comenzando a tener una rama con síntomas de alguna pudrición, lo elimino porque muchas pudriciones avanzan por los haces vasculares de la planta, por el torrente de la savia. Entonces evito que llegue al resto de la planta, pero esas tijeras después las tengo que desinfectar. Con cloro, con alcohol, las puedo poner en el fuego, en el calor, porque esa planta va a guardar esporas. Y cuando yo después pode un árbol sano, una planta sana, voy a estar entregándole las esporas. Aquí está la revisión de las plantas, a veces están bien enmarañadas, pero igual hay que revisarlas, abrir estas plantas. Para los babosas y caracoles, que es algo muy frecuente en los huertos, se recomienda usar estas trampas que se pueden hacer ya sea con cerveza o con levadura de cerveza. Tiene un olor que les atrae mucho a las plagas y a las babosas y caracoles especialmente. Y luego hay que enterrar este vasito bien a ras de suelo, súper a ras de suelo. Y las babosas se dirigen atraídas por el olor y caen ahí y se ahogan. También se pueden poner, por ejemplo, levadura y agua con detergente. Es importante el detergente
porque el detergente rompe la tensión superficial del agua y los insectos o babosas no pueden volver a salir, ¿ya? Cuando no se agrega detergente, los insectos, sobre todo los más chiquititos, pueden salir del agua. Podemos usar extractos vegetales, hay también hartas recetas en internet que se basan en ajo, en tabaco, en cebolla, en ortiga, que algunos funcionan bastante bien. O para algunas plagas también podemos usar aceite mineral o detergente de loza, ¿ya? El detergente de loza, sobre todo para, por ejemplo, pulgones, mosquitas blancas, lo que hace es que saca la capa de grasa que cubre el cuerpo de los insectos y los insectos se deshidratan, pues ya no tienen esta protección. Pero también le saca la capita de grasa, que es la cera que tienen las hojas, por lo tanto puede quemarlas. Entonces, siempre es recomendable probar con un 1%, una solución al 1%, esperar unos días, ver que no se quemó la planta y ahí le aplicamos al resto del huerto. Partimos por una pequeña pruebita. Y si ustedes van a usar plaguicidas, es súper importante, ya sean de estos que dicen que son naturales o no. Natural no quiere decir inocuo, ¿ya? Tiene otras ventajas los naturales, que no son sintéticos, que no dejan residuos, que se lavan muy fácil, pero también son tóxicos. O sea, de hecho, por eso están usándose como insecticidas. Y la ley de los insecticidas está en la etiqueta. Aquí dice para qué cultivo está aprobado, para qué plagas, y también dice cuántas veces en la temporada se pueden aplicar, cuántos días hay que esperar después de que se aplican antes de cosechar o de reingresar al huerto. Y esto es la ley, ¿ya? Ustedes en teoría no deberían usar nada diferente a lo que está en la etiqueta, ¿ya? Y esto sobre todo es más estricto cuando estamos hablando de plaguicidas sintéticos. Si dice pulgón en peral y no dice pulgón en manzano, no es para manzanos, no está evaluado en manzanos. Y lo otro importante es que protéjanse, ¿ya? Claro, si están aplicando Quicks no es tan importante, pero si van a aplicar otra cosa, hay algunos productos que pueden ser un poquito irritantes, no se van a morir, pero pueden a lo mejor tener una alergia, una irritación, ¿ya? Cuando son insecticidas químicos es importante cubrirse las mucosas, la boca, la nariz, las vías respiratorias, digamos, las manos con guantes. Y otro problema sanitario que se da en los huertos son las malezas, ¿ya? Y como que las malezas por definición son plantas que están donde uno no quiere que estén, ¿ya? O sea, yo tengo un cultivo en España, por ejemplo, uno ve los cultivos de trigo y están llenos de amapolas rojas entre medio, pero uno no plantó amapolas, uno plantó trigo. Entonces las amapolas que uno, ¿cómo podría pensar que son malezas? ¿Ya? En Escocia me acuerdo hace unos años que leí o oí algo por ahí que los rododendros eran malezas. ¿Cómo uno podría pensar que un rododendro es una maleza, una planta tan bonita? Pero está donde uno no quiere que esté, ¿ya? Y aquí tenemos infinidad de malezas. Aquí hay algunos ejemplos, pero la verdad es que hay muchos cientos de especies de malezas, algunos que son más agresivos que otros, más competitivos, etc. ¿Y qué pasa con las malezas? Que cuando tenemos maleza en un espacio reducido están compitiendo por recursos con las plantas, entonces compiten por el sol, compiten por el agua, por los nutrientes, además pueden ser fuente de plagas y enfermedades. Si yo tengo un pulgón que ataca la maleza, pero que también ataca el cultivo, bueno, el pulgón vuela de la maleza al cultivo que está a poquitos centímetros y lo coloniza. Sin embargo, este es un concepto antrópico, ¿ya? Y la maleza en el fondo es una planta herbácea nomás, no es ni buena ni mala. El hombre le pone esta valoración de planta mala, pero también sirven de refugio a insectos benéficos en el huerto y les sirven de alimento. Entonces, hay gente que, por ejemplo, en la agroecología les dicen las buenesas, porque si uno las maneja bien, pueden ser grandes aliados de los agricultores. Entonces aquí muchas malezas son las que refugian a los polinizadores, o
enemigos naturales, y les dan, por ejemplo, aquí está esta pareja de coccinélidos copulando. ¿Por qué? Porque muchas veces la estabilidad en el tiempo se las dan las malezas, no los cultivos, porque el cultivo está 2 o 3 meses y uno lo cosecha. ¿Dónde realmente ocurre el ciclo de los insectos? En las malezas que están todo el año, ¿ya? Entonces, cuando queremos manejar las malezas, lo primero que tenemos que hacer es ver quién vive en las malezas, ¿ya? Observar, ¿tienen enfermedades, tienen plagas? O a lo mejor están llenas de chinitas, de crisopas y de insectos benéficos. Y si decidimos que no pueden estar ahí las malezas porque son fuente de infestación o porque están compitiendo mucho, etc., es recomendable desmalezar más o menos seguido, ¿ya? Las malezas hay que atacarlas cuando son pequeñitas. ¿Por qué? Porque tienen raíces muy chiquititas que son muy fáciles de tirar y que no, digamos, y sacar entera. Cuando las malezas están más grandes, tienen raíces muy grandes que muchas veces las cortamos y después algunas malezas vuelven a brotar, ¿ya? Entonces, una raíz más chiquitita es mucho más fácil arrancarla del suelo. Además, cuando nosotros atacamos las malezas muy jóvenes, todavía no han producido semillas. Una maleza que la dejamos semillar significa entre 1000 y 100.000 plantas nuevas, hijas de esa maleza, al año siguiente. Y eso es lo que no queremos. Y hay otras malezas que puede que además de semillar, emitan estructuras vegetativas de reproducción, como estolones, etc. Entonces tampoco queremos esto. Y esto es lo que siempre ocurre cuando hacemos un huerto donde hubo césped. Es un clásico, que está lleno el suelo de estas estructuras y a veces, para comenzar bien el huerto, efectivamente hay que partir con un herbicida y eliminar, porque es imposible si no. Y esas estructuras van a asomarse por el huerto. Ahora, por muy buenas que sean las malezas, no queremos esto. ¿Por qué? Porque aquí no podemos observar el huerto. Si nosotros queremos ver si hay enfermedades, si hay plagas, si hay insectos, aquí no podemos ver nada. Además, aquí estamos generando un microambiente muy húmedo, muy emboscado, que favorece a los hongos. Entonces, de todas maneras, queremos un huerto en que las malezas estén más manejadas. Entonces, para manejar las malezas es bueno que el suelo esté húmedo porque va a estar más blando. Entonces, primero regamos, cuando el suelo esté blandito, agarramos la planta de la base, la tiramos, y hay muchas malezas que son medias urticantes, como la ortiga, que ahora en esta época está lleno, y son bastante incómodas cuando uno toca una ortiga, por lo tanto es mejor protegerse con guantes. También uno puede ayudarse con herramientas que permiten ir limpiando las malezas a lo largo de la hilera. Hay un montón de herramientas que pueden usarse que facilitan mucho la labor. Y lo que queremos es una superficie más limpia, donde uno puede observar realmente. Aquí estas lechugas no sabemos bien dónde empiezan, dónde terminan, pero sí podemos dejar malezas en los bordes, dejar entre medio de las hileras del cultivo, dejar maleza, dependiendo de si definimos que eran malezas que nos estaban ayudando y no perjudicando. Bueno, y ahí hemos hablado de fertilización, hablamos de agua, hablamos de malezas, de enfermedades, cosas que pueden ir apareciendo a lo largo del huerto. Y aquí la pregunta, ¿cuándo se cosechan las hortalizas? Bueno, aquí hay varias, va a depender, ¿ya? Las plantas en su desarrollo y crecimiento pasan por una etapa de establecimiento en que son plántulas, luego, y eso es parte de su crecimiento vegetativo, o sea, no están desarrollando tejidos reproductivos, ¿ya? Pero luego empiezan a producir flores, allí entran en su etapa reproductiva, la flor es una estructura reproductiva. Entonces primero tienen floración y cuaja del fruto, luego tenemos crecimiento del fruto que aún está verde, y luego tenemos los frutos maduros. Entonces, cuando cosechemos las distintas cosas va a depender de la hortaliza.
En la etapa vegetativa tenemos todas las hortalizas de hoja, como las lechugas, repollos, acelga, espinaca, apio, todos los brotes. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos brotes de lentejas, brotes de, no sé, pues hay gente que hace brotes de rúcula, dientes de dragón, todas estas cosas, en realidad estamos sacando esto. Es la plantita recién germinada. Las hierbas aromáticas también en general las consumimos en la etapa vegetativa, ¿ya? Y las plantas de raíz también las sacamos cuando todavía están en la etapa vegetativa, como la zanahoria y la betarraga, sacamos la raíz, pero la planta aún no ha emitido su estructura reproductiva. Luego tenemos las hortalizas que se cosechan en estado de flor, y ahí tenemos fundamentalmente 3, que son brócoli, coliflor y alcachofa, que son flores aún cerradas, ¿ya? La alcachofa se convierte en un cardo y el brócoli y la coliflor se convierten en una vara larga con flores amarillas como un yuyo. Entonces, cuando nosotros las comemos están en estado como de botón, digamos. Entonces, tampoco podemos dejar que se pasen. Y las papas también, que son tubérculos, un tipo de tallo, que es el que se come, también se sacan cuando están en floración, antes de que produzcan fruto. Luego tenemos las hortalizas que se cosechan en estado de fruto verde, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, los zapallitos italianos, son más ricos tiernos que sobremaduros. No sé, pues hay ciertas culturas que los zapallitos árabes, las berenjenas las cosechan chiquititas, hay incluso, bueno, las flores que se comen en México, en Italia, se comen las flores de los zapallos. O sea, ahí va a depender en el fondo de qué es lo que queramos obtener. Hay gente que le gustan algunas hortalizas más chiquititas, los pepinos también son ricos cuando están chiquititos, los pepinos de ensalada son más crujientes, cuando están más grandes son más blandos. Y luego tenemos entonces los frutos maduros, un tomate es mucho más rico bien maduro que verde, una berenjena sobremadura tiene unas pepas más duras, etc. Pero aquí tenemos en la etapa frutal, o en la etapa de fructificación, tomate, berenjena, zapallo italiano, pimentón, melón, sandía y todas las hortalizas de semilla, ¿ya? Porotos, arvejas, habas, etc. Preguntas. Para las preguntas. ¿Le paso el micrófono a que pregunte? Se lo pasa a la gente. Dejamos el micrófono abierto a preguntas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una consulta, más que nada de si hay algún documento disponible al respecto, porque habló de los bancales. Pero los bancales no son la única forma de cultivo, o sea, tenemos, o no es la única variante, tenemos, no sé, métodos Square Food Garden, las camas biointensivas, el Huel Culture. Entonces, ¿hay algún documento disponible o hay estudios previos o que se estén realizando de cuáles son los más efectivos bajo ciertos contextos? Sí, hay estudios y hay mucha información en Internet, hay buenos boletines de la FAO, hay muchas ONG que tienen buenos boletines con esa información. Ahora, el bancal en realidad más bien se habla de la estructura, ya de la estructura física que va a sostener el huerto, pero tú dentro de un bancal puedes tener también distintos tipos de cultivo. Pero sí, yo no te podría decir el nombre de un documento en este momento, pero sí hay mucha información al respecto. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Hola, Gabriela. Hola. Somos colegas de la Chile, incluso de Sanidad Vegetal. ¿Sí? Sí, así que un gusto verte acá y disfruté mucho tu trabajo. Muchas gracias. Tengo una consulta respecto al uso de flores. ¿Tú recomendarías usar flores intercaladas o, no sé, asociadas a las hortalizas, por ejemplo, como una forma de garantizar los enemigos naturales? Un poquito lo que tú conversabas. Absolutamente, se usan bandas florales intercaladas en las hileras. Lo importante es que esa flor no sea un atractor de plagas.
porque esa flor funciona como una maleza en el sentido, o la bueneza, digamos, en el sentido que es una planta que no es la que tú vas a cultivar, no es la que vas a cosechar. Entonces, esa planta, además de estar proporcionando polen, néctar, refugio a los enemigos naturales como los parasitoides, por ejemplo, que comen polen y néctar en su estado adulto, además pueden ser atractores de las plagas. Entonces, si tú tienes una hilera de flores entre un cultivo que comparten plagas, puede ser peligroso. Entonces, es tremendamente aconsejable, pero siempre hay que observar primero a quién le gustan esas flores, qué tipo de insectos vas a estar atrayendo si tú usas esa flor entre medio. Entonces, ahí hay que tener un conocimiento previo que está también en la literatura, está en muchas páginas web, y ver y observar también. Yo aquí parto por la observación, en el sentido que si yo a lo mejor pruebo una temporada poner ciertas flores, o bueno, observo, son las mismas plagas que veo en ¿cómo se llama? En las hileras o en las plantas que estoy cultivando, son distintas. Hay incluso plantas que pueden usarse como cultivos trampa, que son más atractivas que la planta principal o la planta que estoy cultivando. Entonces, las plagas se van ahí en vez de irse al cultivo mío, y después saco esas plantas, las arranco. Entonces, pero para eso tengo que observar. Ya, entonces a lo mejor un criterio podría ser tal vez combinar familias distintas de plantas, de tal manera de no concentrar tanto una familia y que sea atractora de plagas y de enfermedades. Depende de la plaga, porque hay plagas que son muy polífagas, como por ejemplo el pulgón verde del duraznero, Mysus persice, es tremendamente polífago, le gusta todo. Entonces no va a ser tan efectivo a lo mejor si la planta que tú pones le gusta a Mysus persice. Hay otras plagas como Brevicorine brassicae, que es otro pulgón que solamente ataca brásicas. Entonces, si tú intercalas flores que no sean brásicas, lo más probable es que no llegue Brevicorine, pero Mysus podría llegar igual. Entonces, más que dar recetas, aquí me gustaría que se fueran con el mensaje de los criterios que hay que usar. Y el criterio es observar, observar y comparar quién ataca a la maleza, a la banda de malezas que estoy dejando, a la banda floral, o a la planta nativa que estoy poniendo, versus los cultivos que yo quisiera cultivar en ese mismo espacio. ¿Más preguntas? ¿Diego? Hola. Hola. No sé cuánta experiencia tenga por esta vía, pero preguntando más por el lado de la pedagogía. Ahora que estoy haciendo actividades como en un colegio, quieren poner huerto y quieren hacer actividades con huerto, me cuesta demasiado venderme un huerto, no, como que me cuesta mucho comprar siento que va muy dirigido hacia lo que sería la producción y no se me ocurren como actividades como durante el año, como actividades, primero que nada los huertos, aunque sea un colegio grande, siempre va a haber más estudiantes que área para un huerto. Y también me cuesta como pensar en actividades que se pueden hacer como intercalar o hacer durante un año escolar. No sé qué tan productivo, me gustaría preguntar su opinión, pros y contras quizás sobre huertos en escuelas. Mira, los contras de los huertos en escuela tienen que ver más que nada con cosas prácticas, porque los beneficios son miles, o sea, hay muchos más beneficios que contras. Los contras tienen que ver, por ejemplo, con quién se hace cargo del huerto. Y cuando tú a una profesora de kinder, por ejemplo, le dices, ya, además de todas las actividades, vamos a tener un huerto, para esa profesora o ese profesor, digo profesora porque en general son mujeres, es un cacho. Porque a todas las actividades que tiene le agregas una actividad. Entonces, una de las malos enfoques que hay es que el huerto no está tomado como una actividad curricular, es una actividad extracurricular. Entonces, terminan odiando el huerto porque aparte de todo lo que tienen que hacer, tienen que encargarse de regar, desmalezar, y en realidad cualquiera, digamos, le resulta complicado recibir tarea extra.
Entonces, el otro problema que tienen los colegios, yo he trabajado con huertos escolares harto, es que en febrero todo el mundo se va. Y los huertos, que es la época en que tienen más trabajo, porque hay que regarlo y hay que cosecharlo. Ahí es cuando las lechugas se suben, los tomates se pudren. Entonces, en la época en que el huerto es más productivo y más entretenido y tiene más trabajo, no hay nadie. Y a veces no queda ni siquiera guardias. Hay colegios que los cierran, ponen un candado y se van. Entonces, esa es una de las desventajas de los huertos, que tú vuelves en marzo, el huerto está seco, está muerto, está enmalezado, está hecho un desastre y hay que partir todo de nuevo. Y ese partir de nuevo es muy trabajoso. Entonces, si tú vas a plantear el trabajo de huerto con niños, de partida tiene que ser una actividad, ojalá que tenga un horario dentro del currículum de la malla, digamos, semanal de trabajo de los niños, que no sea algo que los profesores tienen que quedarse extra hora. Es importante comprometer a la comunidad también. Ojalá convocar a apoderados, auxiliares, otros profesores que les interese, porque un huerto da trabajo, ¿ya? Y asegurarse de que en febrero alguien va a poder encargarse del huerto. A lo mejor uno puede proponer que, por ejemplo, el que va a regar cosecha lo que haya y se lo lleva para su casa. Es una buena forma de atraer que a alguien le resulte interesante ir, trabajar en el huerto, desmalezar, qué sé yo, y a su vez tener un beneficio. Ahora, en relación a actividades, nosotros hicimos un trabajo hace unos años con Junaev en que hicimos una guía para enseñar muchas cosas a través del huerto, matemáticas, historia, lenguaje. Bueno, esa guía está disponible en la página de Junaev, yo creo, y si no te la puedo mandar a través de Cristian, porque es una guía que está en PDF. Pero nosotros solo la planteamos cuando la hicimos para niños chicos, para primero y segundo básico, porque era un trabajo piloto que hicimos en varios colegios y escuelas públicas y lo validamos con los niños. Entonces ahí hay un montón de actividades que no son necesariamente aprender el huerto, sino que usar el huerto como un aula abierta. Y cómo en el fondo, ¿qué puedo enseñar? Tú puedes enseñar idioma a través del huerto, enseñando a los niños cómo se llaman las cosas en otro idioma, puedes enseñar literatura, o sea, no literatura, sino que lengua o castellano, no sé cómo se llama ahora el ramo, a través de, no sé, pues escriban una composición de lo que están viendo acá, un poema, una oda. Hay muchas herramientas. O sea, el huerto es una herramienta para enseñar muchísimas cosas. Tú puedes enseñarlos matemáticas, mide esta rama ahora, mídela en 5 días más, en 5 días más, haz un gráfico con los datos que sacaste de la altura de la rama. Hay un montón de cosas que se pueden saber que se pueden aprender a través del huerto. Y la otra ventaja que tiene el huerto en los colegios es que los niños muy inquietos se tranquilizan porque tienen una tarea específica que hacer en el huerto, genera cohesión en la comunidad porque hay un objetivo común que es el huerto y es muy entretenido trabajar en los huertos además. Entonces, eso, no sé si eso responde a tu pregunta. De nada. ¿Más preguntas? Bueno, para complementar un poco lo que decía aquí Gabriela y por la pregunta tuya, Diego, ahora los planes y programas ministeriales están como abiertos a meter más proyectos y los aprendizajes que se hacen son aprendizajes basados en proyectos. Generalmente en educación media, en los planes diferenciados. Entonces igual da como tiempo para hacer esta actividad y que los niños salgan un poco de la sala y metan ahí las manitos en la tierra. ¿Más dudas? Incluso hace unos años hubo una iniciativa del Ministerio de Educación que se llamaba, no me acuerdo, Vive tu Huerto, bueno, me acuerdo, tenía un nombre, no me acuerdo. Y lo que se hizo fue que los colegios postularon, les dieron fondos para generar huertos, fondos bastante razonables para establecer un huerto. Y hubo varios colegios que tuvieron la iniciativa y partieron con los huertos, pero el grave problema que tuvieron fueron el que les cuento, que llegaba febrero y el huerto no había quien lo cuidara. Entonces, ahí hay una barrera grande. Nosotros incluso hicimos un estudio de cuáles eran las barreras, cuando hicimos este estudio con Junaev, cuáles eran las barreras más grandes que tenía la implementación de huertos en los colegios, y esa fue lejos la más importante, que llegaba en las vacaciones. En enero todavía están los profesores trabajando, al menos
algunos que ya salen de vacaciones, se quedan los auxiliares, y llega febrero y no hay nadie, y ahí se moría todo. Entonces, es muy importante que cuando se hacen este tipo de planes de proyectos, se adelante uno, bueno, ¿qué va a pasar en los periodos en que 18 de septiembre, una semana de vacaciones, quién riega el huerto? A lo mejor establecer un sistema de riego con un timer que vale 8.000 pesos, las planzas yo creo que uno no se gasta más de 20.000 pesos en materiales, 20, 25, 30 a lo mejor, y dejar un sistema de riego sencillo que te permita que el huerto, por último que se enmalece, que se suban lechugas, pero que no se muera. De modo que en marzo, cuando uno llega, no está todo muerto, que eso es muy desmotivador. Bueno, agradecemos a la profesora Gabriela Lankin por su presentación tan completa y por todos ustedes por su participación. Así que le damos un gran aplauso a la profesora Gabriela, por favor. Muchas gracias.